Buenos días a todos. Vamos a dar continuidad con las clases de los modelos fisiopatológicos. En este caso nos vamos a referir a los mecanismos de producción del dolor, de la fiebre y al proceso inflamatorio. La idea es que a partir de estos modelos entendamos su fisiopatología de forma tal de encontrar lugares, sitios, dianas que nosotros podamos efectivamente modular con el objetivo final de poder controlar estos procesos y lograr nuestros objetivos terapéuticos. Iniciar con el mecanismo del dolor. Primero es plantear que realmente es un concepto difícil de definir, ¿sí? Acá he incorporado una definición de la Asociación Internacional de Estudio del Dolor, que lo que plantea es que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, y es importante diferenciar esto, que es sensorial y emocional. Efectivamente hay una parte inconsciente y una parte consciente con respecto a la apreciación del dolor, que efectivamente esta experiencia es desagradable, ¿sí? Y que se asocia con un daño tisular o que lo describimos en términos de dicho daño. Otro tema muy importante es como la OMS lo plantea, que es el quinto signo vital, ¿sí? Y hay un montón de patologías que, más allá de que efectivamente tienen ciertas morbilidades o alguna mortalidad por alguna causal, que van a formar parte de nuestros objetivos terapéuticos, eso, por ejemplo, la artritis reumatoidal, en el cual efectivamente el daño articular conlleva deformidades, sí, y a pérdida de funcionalidad de alguna articulación. Eso va a ser un objetivo terapéutico nuestro, pero también lo va a ser el manejo del dolor, que habla de la calidad del vida de los pacientes. Por lo tanto, es tan importante esto como efectivamente lograr evitar la progresión y otros daños, ¿sí? Y en ese sentido es fundamental conocer la fisiopatología para tener claro qué herramientas terapéuticas tenemos para lograr este objetivo. Otro punto importante es poder definir la evolución del dolor. No es lo mismo un dolor agudo y crónico, ¿sí? Efectivamente hay otros mediadores, hay otros mecanismos que inciden en ellos, y por lo tanto las terapéuticas son distintas. Lo mismo pasa con cuando un dolor es leve, moderado o severo. Las terapéuticas de inicio en un dolor severo no son las mismas que un agudo. Nosotros acá no nos vamos a detallar en eso, pero específicamente cuando uno se enfrenta a un paciente con dolor, es importante diferenciar si es agudo o crónico y la magnitud de ese dolor. Y otro punto categórico es ver el tipo de dolor, porque acá sí está claramente definido que cada uno tiene una fisiopatología distinta, y en ese sentido, ¿sí? Las dianas o los sitios para modularlo son completamente disímiles, y la terapéutica lo va a hacer por lo tanto. En ese sentido, nosotros nos encontramos con tres tipos de dolores. Uno que es el nociceptivo, otro dolor es el tipo neuropático y otro es el disfuncional o mixto. El dolor nociceptivo se caracteriza por aparecer secundario a una respuesta a un estímulo, sí, potencialmente dañino, y esto lo que causa es la activación de una vía nociceptiva que va a llevar la aferencia hacia el nivel central, hacia el cerebro. Este va a ser el dolor que nos vamos específicamente a detallar en esta actividad. Es el clásico dolor del cólico renal, el dolor de un trauma, el dolor efectivamente menstrual, ¿sí? El dolor de un cólico, es el dolor nociceptivo, que como decimos claramente se activa la vía nociceptiva a partir de un estímulo determinado. En la otra punta nos encontramos con el dolor neuropático, que a diferencia del nociceptivo no existe un estímulo, ¿sí? Que lo genere, sino efectivamente hay un daño, ¿sí? A nivel del sistema nervioso, ¿sí? Un daño estructural o un daño funcional, que lo que hace es que se autogenere ese dolor, ¿sí? Se van generando descargas. Y efectivamente por la neuroplasticidad se altera esta fibra nerviosa y se genera un dolor. Depende de las situaciones, pero a veces en muchas oportunidades son dolores crónicos, ¿sí? Que no se activan frente a ningún estímulo, sino que se autogeneran, ¿sí? Es una disfunción del sistema nervioso. Y esto es importante porque en la estrategia primaria terapéutica vamos a ver que el rol de los AINES en este tipo de dolor fue un dolor totalmente secundario. De hecho, antes se creía que no tenía ningún rol alguno, ¿sí? Ahora se está viendo que quizás en algunas situaciones podría quizás asociarse a algún tipo de AINE, pero el concepto general que tiene que llegarse es que el dolor neuropático
no está causado por un estímulo, es por una lesión primaria del sistema nervioso, o sea, una disfunción del sistema nervioso, y los AINES acá no juegan un rol terapéutico, como sí lo juegan en el dolor nociceptivo. Con respecto al dolor disfuncional o mixto, es también bastante complejo, como su nombre lo dice, no está claro el mecanismo fisiopatológico, o más, se cree que efectivamente se mezclan los dos tipos de dolores, por lo tanto también la terapéutica va a ser totalmente diferente al dolor nociceptivo. Como bien digo, nosotros focalizarnos específicamente en la fisiopatología del dolor nociceptivo y para entenderlo inicialmente vamos a dividirlos en cuatro fases, cuatro partes. Una es la primera, que es la de la transducción, ¿sí? Que como su nombre dice va a hacer traducir a que a partir de un estímulo, efectivamente, como vimos dañino, se va a activar, ¿sí? La conducción nerviosa hasta el cerebro. Ese es el primer paso. El segundo paso es la transmisión nerviosa, ¿sí? Posterior a la activación de los receptores nociceptivos. El tercer punto es la modulación, cómo uno genera una vía ascendente de comunicación del dolor hacia las vías centrales, pero a la par que se genera esa vía ascendente, hay vías descendentes que intentan compensar, aminorar las descargas afluentes al cerebro. Esa es la modulación. Y el último paso es la percepción, cuando luego de los haces espinotalámicos llegan al tálamo, donde hay una parte inconsciente, pero hay una respuesta de alguna manera emocional, posterior de ahí hay haces del tálamo hacia la corteza, donde nosotros empezamos a ser conscientes efectivamente de este dolor, y ahí juega un rol la parte emocional, donde nuestras vivencias o experiencias anteriores hacen que sintamos, sí, o tengamos esa experiencia, como decíamos hoy, desagradable, lo que es el dolor, de una manera distinta un paciente de otro paciente. Y es importante también reconocer que esta fase, porque por más que yo bloquee la percepción, si yo no lo bloqueo la vía inferior a la misma, no voy a bloquear los mecanismos que se generan con el dolor, porque más allá de la experiencia desagradable del dolor, efectivamente el cuerpo frente a un dolor desencadena mecanismos, ¿sí? Eh, como activación del sistema autonómico y activación del sistema de ciertas hormonas, el sistema, digamos, endocrino, que generan algún daño muchas veces corporal. Entonces, no solo es controlar la experiencia desagradable, sino toda la vía que conlleva el dolor. Para empezar a hablar, vamos a hablar de la primera fase, ¿sí? Que es la transducción, que esto está determinado por inicialmente lo que se llama la hiperalgesia primaria. Como bien dijimos, nosotros, frente efectivamente a un estímulo dañino, ¿sí? Que puede ser un trauma, ¿sí? O una infección bacteriana, se secretan un montón de sustancias, ¿sí? Uno a veces lo llaman lo que sería el caldo de sustancias, que hay bradicininas, serotonina, protones, ATP, histamina, prostaglandinas, que lo que hacen es activar los nociceptivos de las fibras sensitivas, ¿sí? Fibras sensitivas que después van a conducir su transmisión hacia la asta posterior, ¿sí? De la médula espinal. Efectivamente, sí, estas células, estas sustancias, estos mediadores que se liberan en esta zona y que activan a estas terminaciones, específicamente juegan un rol muy importante en las prostaglandinas. Lo que hacen las prostaglandinas efectivamente a nivel del sitio de la lesión, ¿sí? Es bajar el umbral sensitivo, es decir, lo que hacen es facilitan, ¿sí? La transmisión, hacen que más rápidamente se active esa célula nerviosa. Ese es lo que hacen, ¿sí? Las prostaglandinas a nivel local, efectivamente. No solo las prostaglandinas tienen un rol, como vamos a ver un poco más adelante, a nivel local la traducción, sino también van a tener un rol importante a nivel también de facilitar la conducción a nivel de la médula espinal. Como nosotros vemos, si nosotros queremos tratar de modular este sitio, uno de los fármacos efectivamente que van a servir para eso van a ser fármacos que disminuyan la producción de prostaglandinas. Y en ese sentido tenemos los AINES, que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, los glucocorticoides y el paracetamol. Los separamos de los AINES del paracetamol
porque como vamos a ver un poco más adelante, efectivamente el paracetamol actúa solamente a nivel local de la traducción, cuando hay una situación, ¿sí? Un dolor, cuando no estamos frente a la presencia de peróxidos, o sea, cuando no hay un proceso inflamatorio. Si hay un proceso inflamatorio que conlleva la aparición del dolor, el paracetamol no jugaría un rol en el control local de esto, sí a nivel medular, pero no a nivel de donde está la noxa. ¿Y cómo hacen, sí, este grupo de fármacos para bloquear la producción de prostaglandina? ¿Sí? Eh, Ahora vamos a ver un ratito, antes, perdón, me olvidé de referirme, en el proceso de transmisión, como nosotros sabemos, ¿sí? Después de la aparición de los estímulos locales, se empieza la conducción hacia la médula espinal, primero pasa por el ganglio de la raíz posterior y después llega al asta posterior, y esta conducción nerviosa claramente se puede bloquear con anestésicos locales, efectivamente, que lo que hacen es bloquean los canales de sodio y por lo tanto bloquean la conducción, sí, nerviosa. Como bien decíamos, ¿cómo hacen estos fármacos para bloquear la producción de prostaglandina? En ese sentido, tenemos que ver efectivamente que frente, como dijimos, una noxa, una lesión, ¿sí? Los fosfolípidos de membrana, ¿sí? A partir de la fosfolipasa A2, lo que hacen es liberan ácido araquidónico y a partir de estos, por encima tanto la lipoxigenasa como la ciclooxigenasa, lo que se liberan son las prostaglandinas, tromboxano y en el caso de la lipoxigenasa, sí, los leucotrienos. Efectivamente, nosotros vimos entonces que las prostaglandinas juegan un rol importante en bajar el umbral, ¿sí? Efectivamente, estos receptores nociceptivos, es decir, facilitando la transmisión, por lo tanto, bloqueando a estas sustancias, yo tendría un control del dolor bloqueando la primera fase. Efectivamente, las COX sí se reconocen la existencia de varias, hay dos que son categóricas, la COX-1 y la COX-2. La COX-1 considerada como constitutiva, es decir, que existe fisiológicamente en múltiples lugares del cuerpo, en múltiples órganos y por lo tanto localmente mantiene efectivamente una homeostasis y el funcionamiento de ellos mismos, ¿sí? Específicamente como ejemplos están, ¿sí? En el estómago, en el riñón, en las plaquetas, en el intestino, ¿sí? A nivel genitourinario, efectivamente, también están en el cerebro, están en los vasos, en los bronquios, en múltiples lugares. Y la importancia de esto, como decíamos, es que mantiene una función, ¿sí? Efectivamente, ustedes saben, como charlamos en la clase anterior, la importancia de las prostaglandinas en la protección gastrointestinal, ¿sí? En la producción efectivamente de las úlceras. Y es importante reconocer esto porque si mi objetivo con los SAINES, como vamos acá, va a ser bloqueo de las COX, efectivamente no solo voy a bloquear, ¿sí? La inflamación, sino también voy a bloquear la producción de prostaglandinas que en determinados lugares, ¿sí? del organismo, en algunos sistemas, están manteniendo una función y por lo tanto al bloquearlos puedo generar un daño. Ejemplo, una úlcera gastrodenal o en el caso del riñón en un paciente efectivamente que esté depresionado de volumen o que esté deshidratado o sea anciano, la disminución de ese flujo renal, ya que las prostaglandinas generan una vasodilatación, va a generar la posibilidad de aparición de daño renal, como bien decía. Entonces, la importancia de conocer que existen las causas constitutivas es saber que yo al generar el bloqueo voy a tener efectos no deseados. Por otro lado, como decíamos, está la COX-2, que es regulada principalmente por procesos inflamatorios, ¿sí? Y que va a ser la que objetivamente yo voy a querer bloquear. En este sentido, antes se planteaba claramente que había una constitutiva y una regulada, ¿sí? En los últimos tiempos se vio que efectivamente la COX-1 también se genera en la inflamación, como que la COX-2 también está en determinados lugares como el riñón, el sistema nervioso central y el sistema monocítico macrofágico. Por lo tanto, no es absoluto que la COX-1 siempre es constitutiva y que la COX-2 es regulada. Efectivamente, los SAINES ¿sí? Bloquean tanto la 1 o la 2, pero hay un grupo de fármacos que son selectivos para la COX-2. El ejemplo son los COX-2 selectivos como el CL-Torecoxib, pero hay otros SAINES como el diclofenac que tiene una selectividad también para la COX-2. Esto lo que permitiría de alguna manera es tener menos riesgo de efectos no deseados en algunos ¿sí? órganos en particular.
Por otro lado, los AINES, además de tener cierta afinidad a una u otra COX, efectivamente todos, salvo la aspirina, tienen una acción de alguna manera reversible, ¿sí? La aspirina, acetilando a la COX, genera una inhibición irreversible que solamente se revierte su efecto si sintetizando nueva enzima. Por lo tanto, el efecto de la aspirina, ¿sí?, en el tiempo trasciende efectivamente su vida media. Bien. Otra manera de bloquear, sí, como dijimos, la vía del ácido araquidónico, que en este sentido con los AINES lo que bloqueamos es sí, la producción de las sustancias sí, generadas a partir de la COX, o sea, tromboxano y prostaglandinas, es bloqueando efectivamente la fosfolipasa 2 y esto lo hacemos con los glucocorticoides. Sí, los glucocorticoides lo que hacen es sintetizan una sustancia que se llama anexina 1 y lo que hace es bloquear la fosfolipasa, que lo que nos permite es no solo bloquear la producción de estas prostaglandinas, sino también bloquear la vía de los leucotrienos. Como bien nos referimos, el paracetamol, ¿sí?, cumple el mismo rol que los AINES, ¿sí?, que nos referimos recién, pero como remarcamos hace un ratito en el contexto de un proceso inflamatorio, es decir, si fuese un dolor en el contexto de una inflamación, sabemos que localmente no va a poder actuar por la cantidad, concentración de peróxido existente en el medio que inhibe su acción. Por lo tanto, en ese sentido, tiene una acción más central que periférica. Bien, después del mecanismo de transducción, después del mecanismo de transmisión, tenemos la tercera fase, que es la modulación. Luego del estímulo nociceptivo, ¿sí?, que libera las sustancias que activan a los nociceptivos, a los receptores, ¿sí?, las fibras nerviosas se conducen hacia la raíz posterior, como dijimos, y luego entran en la asta posterior de la médula, donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona para generar los haces espinotalámicos. Esta comunicación, ¿sí?, entre las fibras que entran y la segunda neurona se hace a partir de glutamato y sustancia P que activa a esta célula. Y efectivamente acá las prostaglandinas juegan un rol también facilitando esta transmisión. Esa es la importancia y la relevancia que las prostaglandinas no solo tienen un rol periférico, sino también central. Y eso nos permite también saber que nosotros podemos modular en este lugar con la administración también de AINES. Un dato importante y categórico, ¿sí?, de la modulación es que a medida que nosotros tenemos fibras ascendentes que estimulan, ¿sí?, la vía del dolor y lo llegan a centros superiores para ser percibido, efectivamente empieza a haber vías descendentes, ¿sí?, regulatorias, inhibitorias, para tratar de frenar la cantidad de estímulos que suben hacia el cerebro. Y estas son las vías descendentes inhibitorias, que lo característico es que están regulados por neurotransmisores como serotonina o noradrenalina y por interneuronas que liberan endorfinas. Es decir, estas vías descendentes estimulan una interneurona que la interneurona libera endorfinas que lo que hacen es inhiben la estimulación, la activación, ¿sí?, de estas fibras que irían a activar a la segunda motoneurona. Por lo tanto, tenemos otro lugar de acción que yo lo que tendría que hacer es potenciar esta vía descendente a fin de neutralizar, ¿sí?, la estimulación ascendente de las fibras. ¿Cómo lo podemos hacer? Con sustancias que aumentan la concentración de aminas a nivel sináptico o la potenciación de la vía de las endorfinas. Y esto lo hacemos claramente con algunos antidepresivos como los tricíclicos a la duloxetina y con los opioides. Estos antidepresivos lo que hacen es inhiben la recaptación de amina, aumentan en la hendidura presináptica y potencian la acción de esta interneurona. Lo mismo que el opioide lo que hace es activas sobre los receptores, sí, de las endorfinas. Aquí vemos claramente entonces varios lugares de modulación de, valga la redundancia, de esta vía de modulación. Algo categórico también es que a su vez hay un montón de sustancias como la pregabalina o algunos sí, antiepilépticos que actúan sobre canales de calcio y canales de sodio, que además de su utilidad en los tratamientos de las convulsiones, se ha visto la importancia y la relevancia de su utilidad
en los dolores de tipo, en general, neuropáticos, porque modulan de alguna manera todas estas conducciones nerviosas, ¿sí? Por medio del bloqueo de estos canales, como decimos, de calcio y de sodio. Bien, entonces para ir finalizando, vamos a ver cómo efectivamente nosotros podemos modular con múltiples fármacos las distintas vías de transmisión del dolor. Desde el primer lugar de la transducción, donde tendremos los AINES, los glucocorticoides y el paracetamol, ¿sí? Que lo que hacen es disminuyen el umbral, efectivamente, las prostaglandinas de la conducción, y con los AINES, el paracetamol y el glucocorticoide logramos bloquear la síntesis de estas prostaglandinas. En la transmisión, donde juega un rol importante los anestésicos locales. En la vía de la modulación, donde podemos usar antidepresivos tricíclicos, pregabalina, carbamazepina, opioides, y también importante acá el concepto de los AINES, que también tienen un rol en la modulación, y efectivamente los analgésicos generales, donde van a generar una inconsciencia en el paciente y por lo tanto la no percepción, efectivamente, sí, del dolor. O sea, el paciente no va a percibirlo, pero ojo, y es un concepto muy importante, no quiere decir que toda esta vía no esté activada. Por lo tanto, más allá de la anestesia general, es importante administrar al paciente, ¿sí? Medicaciones para efectivamente cortar con la vía de dolor, porque como bien dijimos, la vía de dolor no solo es una experiencia desagradable, sino que activa un circuito de mecanismos que son los autonómicos o la secreción de un montón de hormonas que conllevan, ¿sí? Ciertas complicaciones. Por lo tanto, el objetivo del dolor es disminuir la sensación desagradable y efectivamente cortar la vía de transmisión a fin de disminuir todas las complicaciones. Vamos a abordar ahora el mecanismo de la fiebre. Ustedes saben que la fiebre, al igual efectivamente sí que el dolor, son mecanismos, y la inflamación, también efectivamente uno lo puede incluir en este grupo, son mecanismos de protección que tiene el cuerpo, que en general cuando el proceso sí efectivamente se cronifica o si de alguna manera, entre comillas, se descontrola, eso sí trae aparejado efectivamente un daño, pero si no son mecanismos de protección, como decimos, en el caso efectivamente del dolor, lo que permite es efectivamente es alejarse de lo que está generando el daño, de ese estímulo dañino. Por ejemplo, si uno va y toca algo que está caliente o fuego, corre la mano y eso permite no generar un daño mayor, entonces por eso es la protección. Efectivamente, los pacientes que tienen ciertas neuropatías en los cuales no perciben el dolor, eso genera la aparición de traumas y lesiones. Ejemplo clásico es los pacientes diabéticos con polineuropatía, que efectivamente las complicaciones del pie diabético en el 80% aparecen por un trauma mínimo, secundario muchas veces a trastornos neuropáticos de los pacientes que no pudieron de alguna manera proteger a ese paciente de la exposición a esta trauma. Con la fiebre e inflamación ocurre algo similar, son todos mecanismos sí, de protección. ¿Y qué es la fiebre? Es un síndrome caracterizado por efectivamente el aumento de la temperatura del cuerpo, ¿sí? Que va acompañado efectivamente del aumento de la frecuencia cardíaca, una vasoconstricción periférica y efectivamente un malestar general en el paciente con un dolor difuso muscular, somnolencia, pérdida de apetito, o sea, efectivamente, como bien nos referimos al dolor, también la fiebre genera digamos, más allá de que sabemos que la fiebre no genera mayor morbo y mortalidad en una patología, la aparición de fiebre, efectivamente sí incide mucho en la calidad de vida. Entonces, objetivamente, un objetivo es controlar la fiebre para mejorar la condición del paciente, no así de la evolución de su enfermedad. Eso es importante destacar. Lo mismo que hay que destacar que otra, digamos, otro grupo u otra, digamos, situación son lo que son las convulsiones febriles, ¿sí? Que no la entraríamos a discutir en este momento particular. Pero bien, ¿cómo ocurre, cómo se desarrolla la fiebre? Sí, efectivamente, sí, la fiebre se genera a partir de pirógenos, ¿sí? Determinada situación, algunas bacterias, alguna situación, un trauma, lo que sea, muchas en situaciones lo que hace es se activan a los células como macrocitos, los macrófagos o los monocitos, que lo que generan son pirógenos endógenos, ¿sí? Sustancias tales como interleuquinas, como la interleuquina 1, ¿sí? O la interleuquina 6, o el factor de necrosis tumoral, ¿sí? O el interferón,
que lo que hacen es, a nivel hipotalámico, aumenta la síntesis de prostaglandinas, ¿sí? La prostaglandina, por ejemplo, la prostaglandina E2 o E1. Estas prostaglandinas lo que hacen a nivel hipotalámico es resetean efectivamente el valor de temperatura corporal, ¿sí? Lo que hacen es cambian el punto prefijado. Si mi cuerpo planteaba que mi temperatura corporal es de 36,5, lo que hace el aumento de estas prostaglandinas cambia ese punto a 39. Es decir, mi cuerpo está ahora redefiniendo que mi temperatura tiene que estar 39 y por lo tanto se activan todos los mecanismos para elevar mi temperatura corporal a 39 grados. ¿Y qué es lo que se activa? ¿Sí? Específicamente son contracciones de los escalofríos, las contracciones musculares para aumentar el calor. La forma que tienen de aumentar la temperatura es aumentar el calor y principalmente lo hace por medio de las contracciones musculares, sí, generalizadas. Y estos son los que hablamos con el chucho de frío. A esto se acompaña el mecanismo de disminución de la pérdida de calor, o sea, aumento la producción y reduzco la pérdida. ¿Y cómo una reducción de la pérdida? Específicamente con vasoconstricción, piloerección, ¿sí? Y secreción de adrenalina. Estos son los mecanismos, ¿sí? Del aumento de la temperatura corporal, que como bien digo, principalmente son las contracciones musculares. Por otro lado, después, efectivamente, de que estos estímulos desaparecen, ¿sí? La prostaglandina efectivamente cambia nuevamente este punto prefijado y el cuerpo vuelve a su temperatura basal, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo hace? Principalmente el mecanismo es la sudoración, es la pérdida de calor mediante la transpiración. Y a esto obviamente también se le asocia, efectivamente, es una vasodilatación generalizada, ¿sí? Y un calentamiento de la piel. Y de esta manera yo vuelvo efectivamente a bajar la temperatura corporal a otro punto nuevamente prefijado. Como bien vimos recién, efectivamente, cuando hablamos del dolor y vimos que las prostaglandinas son uno de los mediadores categóricos en el dolor, tanto en la transducción como a nivel medular, y vimos que los fármacos que la pueden modular son los AINES, en este caso exactamente lo mismo. Tanto en los AINES como en el paracetamol, y acá no hay discusión del paracetamol porque tiene acción central, eh, son fármacos que tienen utilidad en el descenso de la temperatura, ¿sí? No hay ninguno más eficaz que el otro, efectivamente, y por lo tanto se pueden dar, ¿sí? Eh, indistintamente. Tener en cuenta que efectivamente los AINES van a tener más efectos adversos sistémicos, efectivamente, que el paracetamol. Vamos a ir, para ir concluyendo con el último tema, que es el proceso de la inflamación. Como bien dijimos, al igual que lo que es el dolor y que es la temperatura, son respuestas fundamentalmente protectoras, ¿sí? Que tratan efectivamente de protegernos, de liberarnos a nosotros de la lesión inicial, ¿sí? Y sus consecuencias. Sí, efectivamente, sin un proceso inflamatorio, las infecciones no las vamos a poder controlar, ¿sí? Las heridas no cicatrizarían nunca, y los tejidos lesionados serían una fuente de lesión permanente. O sea, por lo tanto, la inflamación tiene una función protectora, pero como bien recalcamos hoy, en las patologías crónicas, cuando esta inflamación se hace constante, eso va a generar a largo plazo un daño real que va a generar efectivamente una alteración de la funcionalidad de ese órgano o sea, esa estructura y efectivamente limitación marcada en su calidad de vida. Por lo tanto, el objetivo de la inflamación, más allá que sea protectora, cuando esto se sostiene en el tiempo, genera un daño. Por eso es importante conocer la inflamación para poder controlarlo. Bien, un punto fundamental de la inflamación es considerar que hay dos tipos de respuesta. Una respuesta que es inespecífica, ¿sí? Y una respuesta que es específica. A iniciar con la respuesta inespecífica, ¿sí? Que es la que ocurre después de una lesión, de generarse un estímulo. En las primeras horas, ¿sí? Ya hay una respuesta del cuerpo que, como dijimos, va a tratar de protegernos frente a ese daño, efectivamente. ¿Y cómo es este mecanismo? Si dijimos, hay un estímulo por un trauma, una bacteria que genera una lesión, un daño, ¿sí? Esto lo que hace es activar a las células residentes, ya sean células dendríticas, fibroblastos, macrófagos, células endoteliales, células Langerhans, dependiendo del tejido donde yo se genere la noxa, se genere el daño, se va a activar un tipo u otro de células, ¿sí? Que son residentes del lugar. El objetivo primordial de la activación de estas células va a ser el reclutamiento de las células inflamatorias, ¿sí? Es lograr reclutar
a mastocitos, a neutrófilos, a eosinófilos, a linfocitos, a monocitos, dependiendo de qué estímulo inicial, ¿sí? Y qué células residentes estén mediando, va a ser la activación específicamente de uno u otros. Sí, fíjense, cuando hablamos en la clase anterior del asma y vimos el rol que tienen específicamente, sí, los mastocitos, vamos a entender que va a ser una de las células primordiales en la activación. Si pensamos efectivamente en infección bacteriana, sabemos que el reclutamiento va a ser de neutrófilos. Cuando hablamos de una infección efectivamente por parásitos, vamos a ver que va a haber reclutamiento de eosinófilos. Y cuando hablamos efectivamente de inflamaciones crónicas o inflamaciones virales, vamos a ver el rol que tienen los linfocitos, aunque también, como vimos también en la clase de asma, también juegan un rol importante efectivamente en el asma. Bien. ¿Y cómo generan este reclutamiento sí, de las células? Efectivamente porque aumentan, generan vasodilatación capilar y aumento de la permeabilidad y a su vez con una quimiotaxis de las células leucocitarias que con esta permeabilidad efectivamente logran, ¿sí?, trasvasarse y pasar a la parte extravascular. ¿Y cómo generan esta generación de este exudado y este reclutamiento? Es mediante la liberación de un montón de sustancias y mediadores. Por ejemplo, liberan quemoquinas, citoquinas y factores de crecimiento, que lo que generan es aumento, ¿sí?, de las moléculas de adhesión, que lo que le va a permitir es la extravasación de estas células que planteamos anteriormente. Por otro lado, va a ser la liberación de oxígeno reactivo o nitrógeno o metalproteinasas, que lo que van a hacer es generación de la dilatación vascular y aumento de la permeabilidad y degradación de la matriz. Y esto también va a permitir, como bien dijimos, efectivamente el reclutamiento de las células. Y por otro lado, ¿sí?, la activación, ¿sí?, de los metabolitos del ácido araquidónico, como vimos anteriormente, que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Estos efectivamente lo que generan es un aumento de la permeabilidad y quimiotaxis, lo que a su vez conduce también al reclutamiento. Bien, además de generar este exudado, ¿sí?, inflamatorio con células, como dijimos, mastocitos, neutrófilos o linfocitos, se activa efectivamente en esta fase el sistema de coagulación y el complemento, que a su vez es una medida efectivamente de lograr contener los procesos inflamatorios e infecciosos y estimulan también a otras células. Un tema importante, que efectivamente esta respuesta inespecífica, que una de las cosas concluye y estimula es efectivamente el reclutamiento de linfocitos, es la fase inicial o la fase que va a orientar y dirigir de alguna manera a esta respuesta específica que va a estar mediada claramente por los linfocitos, ¿sí? O sea, la respuesta inespecífica va a ser el puntapié para generar una respuesta específica que vamos a detallar más adelante. Bien, si pensamos cómo modificar esta vía, como bien vimos hasta ahora, los AINES es un grupo de fármacos que va a actuar directamente bloqueando la vía del ácido araquidónico, bloqueando la COX y bloqueando la producción de prostaglandinas. Pero como vemos en este gráfico, fíjense que estoy bloqueando una vía simplemente cuando tiene una complejidad, y estamos hablando simplemente de la vía inespecífica, una complejidad que trasciende, ¿sí?, a las prostaglandinas. Por lo tanto, otro grupo de fármacos que son sumamente eficaces en el manejo de la inflamación son los corticoides, que por un lado no solo bloquean la vía del ácido araquidónico, que bloquean los AINES y a su vez, como bien dijimos, lo bloquea una vía superior a nivel de la fosfolipasa, por lo tanto, no solo bloquea prostaglandinas, sino también leucotrienos, sino que tiene efecto en todos los pasos y todos los distintos mecanismos, ¿sí? Como dijimos, tiene por un lado el bloqueo de la fosfolipasa, pero por otro lado, muy importante es, disminuye la activación de estas células residentes y por lo tanto la secreción de todos estos mediadores, es decir, de las quimoquinas, de las interleuquinas, de las citoquinas, disminuye la activación también de las células que se reclutan, específicamente tiene un rol muy categórico en la activación, sí, estimulación de los linfocitos, sí, por lo tanto va a tener un impacto en lo que es la respuesta, sí, específica. Por otro lado, altas dosis hasta genera, sí, linfopenia, efectivamente, y a su vez, además de
Bloquear la vía araquidónico, bloquear la secreción de citoquinas, quimoquinas, moléculas de adhesión y bloquear la comunicación intercelular y bloquear la activación de linfocitos también genera sustancias, ¿sí?, antiinflamatorias. O sea, los glucocorticoides tienen múltiples sitios de acción, lo que los hace, vuelvo a repetir, altamente eficaces en el tratamiento de la inflamación, tanto específica como inespecífica. Sabemos que muchas veces uno intenta limitar el uso del corticoide, por eso uno trata de buscar otros fármacos antiinflamatorios como ahorradores de corticoides por los riesgos que conlleva el consumo crónico, ¿sí?, de corticoides en los pacientes. Pero no es que no sean eficaces, sino estamos hablando del análisis de riesgo-beneficio. Este es un ejemplo, ¿sí?, de lo que recién planteamos en un gráfico de cómo a partir de una injuria se activan las células residentes, se empiezan a liberar citoquinas, interleuquinas, factor de necrosis, citomoral, que lo que hacen, activan al factor nuclear kappa beta, ¿sí?, que a su vez esto lo que induce, ¿sí?, es la liberación de más citoquinas y de moléculas de adhesión, como vemos acá, que son las moléculas de adhesión ICAM y BCAM, que lo que hacen a las células plasmáticas, ¿sí?, efectivamente las células, los linfocitos, los neutrófilos, lo que hace que se unen a estas células y permiten la extravasación de forma tal de formar el exudado inflamatorio. Sumado a esta quimiotaxis, ¿sí?, se generaron todos estos mediadores que generaron el aumento de la permeabilidad vascular que le permitió, de alguna manera, con estas células de adhesión, moléculas de adhesión, lograr la extravasación. Y efectivamente después se va a dar, ¿sí?, con la llegada de los linfocitos y con las células presentadoras de antígenos con los linfocitos, la activación de los linfocitos con la respuesta efectivamente específica. Todo lo que vimos anteriormente es lo inespecífico y la activación de los linfocitos va a ser lo específico. Bien. Algo para detallar importante es la función de los macrófagos y las sustancias que secretan. Tienen un rol sumamente importante en el proceso inflamatorio de los macrófagos, ¿sí? Como bien dijimos hasta ahora, liberan un montón de interleuquinas y citoquinas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la 12, la interleuquina 1, que no hacen más que generar activación de endotelio, activación de linfocitos, liberación de citoquinas, destrucción de tejidos, generación de moléculas de adhesión, ¿sí? Efectivamente, factores quimiotácticos, todo lo que trae aparejado lo que hablamos anteriormente, aumento de permeabilidad, llegada de células inflamatorias y activación de los linfocitos. Sumado a estos efectos, ¿sí?, que vimos anteriormente, a su vez hay efectos sistémicos importantes. Uno es la fiebre, ¿sí?, como charlamos anteriormente, tanto la interleuquina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral, estimulan a nivel hipotalámico como pirógenos endógenos efectivamente la producción de prostaglandinas para resetear a nivel hipotalámico el, el valor de la temperatura corporal. A su vez también la interleuquina 6 tiene un rol importante en la producción, ¿sí?, de los reactantes de fase aguda, como son la eritrosedimentación, la PCR, entre algunos. Entonces, como vemos, efectivamente tienen una acción local inflamatoria y una acción efectivamente, sí, sistémica. Recién vimos cómo nosotros podemos modular cierta de la respuesta inespecífica con corticoides o con los AINES, ¿sí? Y acá vamos a ver cómo empieza a jugar un rol efectivamente lo que son los agentes biológicos, ¿sí? Los agentes biológicos son fármacos, ¿sí?, con la posibilidad de inhibir, ¿sí?, moléculas de señalización o determinadas citoquinas, acá son el ejemplo de citoquinas, y reducir efectivamente la respuesta inmune. ¿Sí? Acá son claros ejemplos para que ustedes tengan, después lo van a ver más detalle en el cuatrimestre siguiente cuando vean inflamación, pero el concepto que tienen que llevarse es cómo yo empiezo a modular, ¿sí?, interleuquinas o la señalización celular a partir de agentes biológicos. Ejemplo de esto, por ejemplo, es el factor de necrosis tumoral, ¿sí?, que hay algunos anticuerpos monoclonales como el infliximab o el adalimumab, que bloquean la acción que recién planteamos del factor de necrosis tumoral,
o por ejemplo receptores proteicos de fusión como el etanercept, que también termina por otro mecanismo bloqueando la función del factor de necrosis tumoral. Y acá hay otros ejemplos de biológicos bloqueando la interleuquina 6, el tocilizumab, o la interleuquina 2 y 23 con el ustekinumab. Pero bien, como digo, la idea es que empecemos a ver cómo cuando desglosamos un poco lo que es la respuesta inflamatoria, empezamos a ver más dianas, más sitios, más moléculas donde yo puedo ir modulándola y más aún con todos los avances que ha habido efectivamente en el conocimiento de la inflamación y los avances en el desarrollo de un montón de agentes biológicos que, como bien decíamos, su función es de inhibir citoquinas o la señalización celular. ¿Sí? Es en la respuesta específica, ¿sí? Cómo se activan de alguna manera los distintos linfocitos. Y en este sentido, la importancia de esta respuesta, ¿sí? Está determinada en la presentación de los antígenos a partir, ¿sí? De la célula presentadora, ¿sí? Del macrófago monocito. Esta célula presentadora, dependiendo si se encuentra frente a un linfocito T o un linfocito B, son los receptores, ¿sí? Que se ponen en marcha para contactarse con esos antígenos. Si son los linfocitos T, es el receptor de la célula linfocito T, y si es el linfocito B, es el receptor de la célula linfocito B. Los linfocitos T, depende si son los citotóxicos o los tipo 1, se va a unir a la célula presentadora a partir del complejo de histocompatibilidad mayor, ¿sí? El tipo 1 cuando es los linfocitos citotóxicos y el tipo 2 los linfocitos de helper. Y esta unión del complejo mayor de histocompatibilidad con el receptor linfocitario hace que este linfocito se active efectivamente. Si en el caso del linfocito citotóxico logre efectivamente, ¿sí? La citotoxicidad que es deseada, y no solo es su acción particular, sino la liberación de un montón de interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 2, la interleuquina 6, 2 interferón. O sea, efectivamente los linfocitos cuando se unen al complejo mayor de histocompatibilidad se activan y a su vez liberan sustancias. Otra vía es cuando se une el antígeno al receptor del linfocito B, que a su vez es coestimulado con el linfocito helper tipo 2, y eso lo que hace es lo activa y genera, ¿sí? Las células plasmáticas que posteriormente tienen la capacidad de secretar las inmunoglobulinas. Es decir, la respuesta específica es la presentación de los antígenos a los distintos linfocitos para activarlos, ¿sí? Y generar la respuesta celular, ¿sí? Y la respuesta humoral específicamente. Bien, ¿cómo modulamos esto? Ya planteamos hoy por hoy que los glucocorticoides, más allá de actuar en la respuesta inespecífica, actúan claramente en la respuesta específica, limitando la activación de los linfocitos, limitando efectivamente su proliferación y limitando la síntesis de un montón de sustancias. Efectivamente, como también vimos en la modulación de las sustancias secretadas por los macrófagos, acá pasa algo también similar. Hay un montón de fármacos biológicos que también modulan efectivamente a este nivel la respuesta específica, ¿sí? Algunos de los que ya planteamos modulando las interleuquinas, como ejemplo el rituximab, que actúa sobre el receptor de los linfocitos B, es el CD20. Bien. Sigamos con más detalle efectivamente de cómo estimula y cómo presenta, ¿no? La célula presentadora de antígenos al linfocito, ¿sí? El antígeno para activarlo y que efectivamente responda a la infección y libera sustancias y prolifere efectivamente, vemos que es algo complejo. Y la idea de esta complejidad no es para que se memorice, sino para que se sepa que estas dianas, estas moléculas en las cuales se activa el linfocito T o el linfocito T, efectivamente puede ser modulado. Y acá juegan un rol importantísimo, ¿sí? No son los corticoides, como dijimos, sino vamos a ver que los agentes biológicos, que son justo diana específica
de algún receptor o alguna molécula intermediadora, como también algunos fármacos inmunosupresores que regulan el ciclo celular. En este sentido, por eso vamos a detallar un poco para que se conozca cómo es el mecanismo, para ver los múltiples sitios de modulación que tenemos. Nosotros veíamos, ¿sí?, que la célula presentadora de antígenos se presenta el antígeno a los linfocitos T a partir de complejo mayor de histocompatibilidad que se une al receptor de los linfocitos T. ¿Sí? Esta es la primera señal, ¿sí?, de comunicación, que a su vez es estar de alguna forma solventada o apoyada, ¿sí?, con las proteínas ICAM de la célula presentadora y LFA de la célula linfoide, que permite una unión más fuerte, más estable, para permitir que esta señal número 1 se active. Luego que esta señal se activa, efectivamente necesita una coestimulación con algunas otras, ¿sí?, uniones y comunicaciones de los receptores, que son el CD80 y CD28, el CD40 y CD154. Es decir, después de que se activa la señal tipo 1, se unen estos receptores, ¿sí?, de membrana de ambas células y posteriormente se termina de activar, ¿sí?, estos receptores. Esto lo que genera es la activación de unos mediadores como la vía de la calcineurina, la MAP quinasa y CACA, que no es más que vías que terminan afectando la transcripción genómica, es decir, activan factores de transcripción. Esto lo que permite es incidir directamente en el ciclo celular, pero también generar la producción de interleuquinas que van a potenciar la activación efectivamente de estas células. Y ahí entramos en lo que es la señal de tipo 3, que está estimulada por la interleuquina 2, que lo que hace activa los receptores de JAK, que en última instancia van a activar la vía mTOR, que genera efectivamente la activación del ciclo celular y la proliferación de los linfocitos. Como bien vemos acá, está la importancia, ¿sí?, de todas estas vías de intercomunicación que a lo que llevan es a la síntesis de interleuquinas y a la proliferación de las células. Efectivamente, ¿cómo yo puedo empezar a modular? Y existen, como yo dije, un montón de sustancias inmunosupresoras, los glucocorticoides y agentes biológicos que modulan cada uno de estos sitios. Efectivamente, ya podemos modular desde las primeras proteínas de membranas ICAM-LCAM con algunos biológicos, ¿sí? O podemos bloquear la vía de la calcineurina, que va a reducir efectivamente los factores de transcripción nuclear, que van a disminuir la activación de los linfocitos y la secreción de interleuquinas. Eso es el ejemplo de la ciclosporina y del tacrolimus en la vía de las calcineurinas. O puedo también con biológicos bloquear la activación de este receptor del complejo de histocompatibilidad mayor con el TCR de los linfocitos. O efectivamente con algunos receptores, ¿sí?, proteicos de función, bloquear estos mecanismos de coestimulación necesarios para terminar de activarse la señal tipo 1. Otro de los sitios que yo tengo es el uso de biológicos para bloquear la activación de este receptor JAK, ¿sí?, o el sirolimus o verolimus, que actúan sobre la vía mTOR y por lo tanto van a disminuir la proliferación de estos linfocitos. O otros biológicos que actúan sobre la vía del JAK-STAT, o otros biológicos que actúan sobre el receptor CD52. Fíjense que hay múltiples, ¿sí?, biológicos que van actuando en algunas proteínas dianas específicas. Como dijimos nosotros, el concepto del fármaco biológico es un fármaco con la potencialidad de inhibir, ¿sí?, a determinadas citoquinas, ¿sí?, sustancias y a moléculas de señalización. Como vemos acá, son todas moléculas de señalización para activación efectivamente de los linfocitos. Otro de los fármacos que también tiene una utilidad muy importante con respecto cuando hablamos de la proliferación celular son estos inmunosupresores como la cetoprina, metotrexato o micofenolato, ¿sí?, que efectivamente, además de usarse en situaciones ¿sí?, de inflamación, como estamos hablando en este momento, también se usan en patologías oncológicas. Clave aclarar, cuando hablamos de inflamación, estamos hablando efectivamente de inflamaciones crónicas, ¿sí?,
principalmente patologías de autoinmunidad o en situaciones de, por ejemplo, de rechazos de órganos, de trasplantes, ¿sí? Estas son las utilidades que tienen los distintos fármacos. Y para ir de alguna manera terminando, nosotros planteamos que y nos referimos anteriormente, la importancia de la inflamación como un mecanismo de protección, y en ese sentido eh, sabemos que la inflamación aguda se autolimita efectivamente al mismo cuerpo, además de activar toda esta cascada de quimoquinas, citoquinas, ¿sí? Que activan la permeabilidad, reclutamiento de células y demás. A la par de activación de esto se activa todo un mecanismo efectivo para neutralizar. Lo mismo que planteamos que la vía del dolor tiene una modulación, bueno, efectivamente la inflamación también tiene un mecanismo de modulación con citoquinas efectivamente antiinflamatorias como la interleuquina 10, la 4, 6 y 13, algunos receptores solubles contra la interleuquina 1 o el factor de necrosis tumoral, si estos dos eh, interleuquinas liberadas por los macrófagos, que son claramente eje concreto del proceso inflamatorio y de ahí la importancia de su modulación. Otra de las cosas es la generación, la estimulación de la apoptosis de estas células que ya se activaron y efectivamente la síntesis de sustancias antioxidantes para bloquear toda esta degradación y de la matriz y activación del reclutamiento de células. Entonces, en general, en una infección aguda, el proceso de inflamación efectivamente se logra resolver, salvo algunas situaciones donde se complican con alguna formación de algún absceso, colección o efectivamente algún grado de fibrosis, pero en general se autolimita y el objetivo del tratamiento de este proceso es tratar el dolor, que como dijimos es sumamente importante en términos de objetivos terapéuticos y calidad de vida, tratar efectivamente impotencia funcional y la limitación de los pacientes. Otro rol, efectivamente, tiene lo que es la inflamación crónica. Como dijimos, no solo van a ser estos objetivos de disminuir el dolor, la impotencia funcional y la limitación, sino es trascendental el controlar la inflamación crónica para evitar el daño orgánico progresivo y la disfunción que esto acarrea. Efectivamente, esto lo podemos ejemplificar desde una artritis reumatoidea donde el paciente pierde la funcionalidad de una articulación y está limitado a deambular o a comer, ¿sí? O a autovalerse efectivamente, como el daño orgánico progresivo y la disfunción que genera un rechazo a un órgano con la pérdida efectivamente de ese órgano, ¿sí? O ni hablar de otro tipo de patología autoinmune, por el concepto general que en la patología crónica, donde prima la inflamación crónica, genera un daño orgánico y una disfunción que si yo no lo revierto, lleva a una fibrosis y efectivamente a pérdida de la funcionalidad, ¿sí? De ese órgano o articulación o a lo que yo me refiero. Así que efectivamente, esta es la importancia de por qué el tratamiento y el control de la inflamación, más allá de que efectivamente sea un fenómeno protectivo. Muchas gracias y espero que les haya sido de utilidad.